podemos, sí, 40 minuticos nomás. Bien. Porque es viernes y porque estamos todos cansados. Tenemos tiempo de sobra para ver los temas. Entonces podemos darnos ese lujo hoy de terminar un poquito antes. ¿Listo? Entonces, se hizo un recorrido pues por esta unidad 3 y se habló de qué quiere decir solucionar un triángulo, concepto de perímetro, área, volumen, aplicaciones, ¿sí? Entonces, y se hablaron de los polígonos, que son figuras planas formadas por la unión de varios segmentos, y son figuras cerradas. ¿Listo? Pero en particular... Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más? ¿Bien? Bueno, entonces escribamos presente. Ok, escribamos presente en el chat ahí, por seguir el protocolo. Bueno, entonces nos vamos a centrar en las figuras planas. Entonces, los que se denominan triángulos rectángulos. Y las figuras planas que son triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque es que con estos triángulos rectángulos podemos definir las funciones trigonométricas que vamos a necesitar en el transcurso del curso. ¿Listo? Entonces pensemos en ese triángulo rectángulo. Entonces tiene aquí un ángulo pues de 90 grados. ¿Sí? Que lo define. Entonces pensemos que esta magnitud aquí mide A. Esta longitud de acá mide B. Que se denominan catetos. ¿Sí? Capturando un poco idea. Cateto, digamos cateto 1. Otro cateto acá. Se usa ese lenguaje cuando estamos, pues, trabajando con un triángulo rectángulo. Y esta longitud de acá se denomina la hipotenusa. Bien. Entonces ya habíamos visto un resultado importante que establece una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Hipotenusa. Entonces, ¿qué relación es esa o qué teorema es ese? ¿Sí? Entonces digamos que esa hipotenusa... El teorema de Pitágoras. ¿Usted ya hizo ¿sí hicieron el ejercicio del teorema de Pitágoras o no? Pues, el que nos había dejado la clase pasada, profe, de esta mañana, que diga. Sí. Sí, yo ya lo hice. Ah, ok, muy bien. Ah, sí, usted demostró, ¿no? Entonces, teorema de Pitágoras. Sí, a los otros estudiantes lo acabamos de ver también. Que establece que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Sí, se establece esa relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Pero ojo, ¿no? Esto solamente es válido en triángulos rectángulos. Si el triángulo es isósceles o todos sus lados son desiguales, es escaleno, ya esto no es cierto. Solo es restringido, pues, a los triángulos rectángulos. Bien, primera observación. Bueno, lo otro que importante es que si ya sabemos que el ángulo recto mide 90 grados, aquí esto me define un ángulo alfa y un ángulo beta, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? ¿Cuánto mide alfa más beta más 90 grados? Una observación importante. ¿Cuánto mide la suma de los 180. ángulos interiores? 180. Sí, y esto sí es cierto para cualquier triángulo. Entonces, va lo siguiente. Entonces, estas pequeñas relaciones son importantes tenerlas en cuenta. Bien, entonces dice lo siguiente, que alfa, el ángulo alfa que está ahí marcado, más el ángulo beta, más 90 grados, esa suma da 180 grados. Otra información importante sobre ese triángulo rectángulo. Bien, o sea, que si nosotros nos dijeran que beta mide 30 grados, pues podríamos saber cuánto mide alfa, ¿cierto? Si beta mide ese 30, digamos que nos dice, no, mire, en su triángulo resulta que beta mide 30 grados. Entonces, ¿cuánto mediría alfa? Pregunto yo. Entonces, aquí donde está beta, borro beta y coloco 30 y despejo alfa de esta ecuación. ¿Sí? ¿Cómo hay que lo despejo? Sí, miren. Bueno, 30 más 90 es 120. Entonces, alfa más 120
tiene que darme 180. Entonces, ¿cuánto tiene que ser alfa? Para que alfa sumado con 120 de 180. 60. No, 70 más 120 de 190, ¿no? Se pasó. No, profe, 60. Ah, 60, eso. Entonces alfa tendría que ser 60. Muy bien, porque 60 más 30 es 90 y 90 más 90, 180. Esta otra relación es muy importante también. ¿Listo? Que la suma de los ángulos interiores mide 180. Uy, está buena la fiesta. La reunión, ¿sí o no? Bueno, entonces, teniendo claros estos conceptos básicos aquí, ahorita viene a definirse pues las funciones trigonométricas. ¿Cómo así que funciones trigonométricas? Sí, esas que ustedes han estudiado toda la vida que se llama la función seno, coseno, tangente, cotangente. ¿Se acuerdan? Entonces, para definir las funciones trigonométricas, pues tengo que tener primero que todo ubicado mi triángulo rectángulo. Digamos que es este que está aquí. Borremos algunas cositas. Bien, entonces tengo mi triángulo rectángulo y escojamos un ángulo. Pongámosle a este ángulo de aquí el ángulo θ. ¿Sí? Entonces yo quiero sacar todas las funciones trigonométricas asociadas a este ángulo. ¿Sí? ¿Cómo así? Entonces veámoslo más claramente. Entonces miren, mi triángulo rectángulo y mi ángulo θ. Entonces vamos a definir las siguientes funciones trigonométricas. Vamos a decir que seno de θ. ¿Alguien sabe cómo se define seno de θ? Pues, porque yo puedo definir las funciones trigonométricas para este ángulo θ o puedo definirlo para el otro ángulo. Lo puedo llamar beta. ¿Sí? Tengo dos opciones. Pues yo voy a trabajar primero con el ángulo θ. Voy a definir todas las funciones trigonométricas para el ángulo θ. Entonces, cuando uno escoge un ángulo, yo escogí el de esta esquina, inmediatamente aparece lo que se llama cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Sí? ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo θ? Es este segmento que está acá al frente. ¿Sí? El segmento de longitud B. ¿Sí? Inmediatamente yo establezco ese ángulo θ, esto viene a ser cateto opuesto. ¿Listo? Si quieren, borremos la letra A y B. Pensemos más bien en términos de cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Esta longitud de aquí que me está ayudando a formar el ángulo θ. ¿Sí? Este lado ayuda a formar el ángulo y no es la hipotenusa. Entonces se llama cateto adyacente. ¿Sí? Y lo vamos a abreviar con las siguientes letras. El cateto adyacente, el cateto opuesto lo vamos a denominar como CO, ¿sí? Cateto opuesto, y el cateto adyacente como CA. ¿Sí? Y la hipotenusa simplemente la vamos a abreviar como H. ¿Listo? Entonces, miren, cuando yo coloco un ángulo θ, inmediatamente se me definen estos catetos así. Entonces nosotros vamos a decir que la función seno de θ, que seno de ese ángulo θ, es simplemente una razón. ¿Cómo así que una razón? Sí, una razón es una fracción, ¿no? Vamos a definir seno de θ como el cateto opuesto, la longitud de ese cateto, sobre la hipotenusa. ¿Sí? Es una fracción, una razón. Bien. Y vamos a definir coseno de θ. Que sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. Exacto, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a definir otra función. Estas son las básicas. Vamos a definir tangente de θ. ¿Sí? ¿Cómo definimos tangente de θ? Tangente de θ es otra razón. Se puede definir tangente de θ. Enseguida hacemos un ejemplo concreto. ¿Cómo? Tangente de θ se puede definir como cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces tenemos la definición de estas tres funciones trigonométricas para ese ángulo θ que está ahí. Bien. Esta, seno, coseno y tangente. ¿Sí? Entonces veamos, esto está un poco como muy teórico todavía, ¿cierto? Entonces pensemos en un ejemplo que
resuma todo lo que hemos visto. Entonces, dejemos las definiciones ahí, borremos el triángulo y hagamos un ejemplito a ver si se entiende mejor eso. Entonces, supongan que nosotros tenemos un triángulo rectángulo y que nos dan la siguiente información. Nos dicen que, bueno, esto es obvio que este ángulo tiene que medir 90 grados porque este ángulo es rectángulo. Y supongamos que nos dicen que este lado de aquí mide 1 y este otro lado mide 1 también. ¿Sí? Y que aquí el ángulo teta, vamos a ubicarlo acá, igual que antes, que en el dibujo, teta, este ángulo. Entonces, nos pueden preguntar lo siguiente. Primero, bueno, hagamos un Profe, ejercicio ¿la completo. hipotenusa cuánto vale? No, no lo voy a decir, tenemos que deducirlo también. Pero bueno, buena pregunta, esa es la primera pregunta, exacto. Entonces, empecemos. Las preguntas sobre ese triángulo. Primero, encuentre el valor de la hipotenusa. Dos, encuentre el valor del ángulo teta. Si se escribe teta en matemática. Tres, encuentre las funciones trigonométricas del ángulo. O sea, encuentre seno de teta, coseno de teta y tangente de teta. ¿Sí? Entonces son tres preguntas. Entonces, ¿cómo respondo todo esto? Entonces, ¿cómo responde la primera pregunta? ¿Qué teorema tengo que hacer y usar para hallar el valor de la hipotenusa? De seno. Muy bien. Entonces, el teorema de Pitágoras. Para hallar la hipotenusa, uso el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a responder esta primera pregunta. Aquí. Entonces, ¿qué digo? Que la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, igual a 1 al cuadrado, que es este cateto, más este otro cateto, más 1 al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto da entonces h al cuadrado? Me da que h cuadrado es igual a 2. Entonces, yo no quiero saber quién es h al cuadrado, yo quiero saber quién es h, sin el cuadrado. Entonces, ¿qué hago aquí para despejar h? A ver. Aplicamos raíz. Aplicamos raíz cuadrada a los dos lados. Entonces, aplico raíz aquí y aplico raíz acá. ¿Por qué? Porque este cuadrado de la h con la raíz se cancelan y me queda entonces que h va a ser igual a raíz de 2. Raíz de 2 es un número irracional. No tiene raíz exacta. Como no tiene raíz exacta, lo dejamos así expresado. Entonces, bingo, ya. Calculamos esa primera magnitud. Raíz de 2. La hipotenusa mide raíz de 2. Bien, vamos bien. Vamos con la segunda pregunta. Entonces dice, encuentra el valor del ángulo teta. ¿Listo? Entonces, si nos fijamos, pues está como complicado hallar el valor del ángulo teta porque, ¿cómo? ¿Qué hago ahí? ¿Alguien sabe cómo hallar el valor del ángulo teta? No, no se sabe, ¿no? Pero sí podemos tener en cuenta una observación. Este triángulo rectángulo, como su base y su altura miden lo mismo, ¿cómo le llaman cuando dos lados miden lo mismo? Por ejemplo, este lado de aquí que mide 1 y este acá también mide 1. A esos triángulos, ¿cómo se les llama? Cuando todos sus lados son diferentes, se le llama... ¿cómo se le llama ese? Cuando los lados todos son diferentes. Esto lo acabé de decir. Entonces, veamos aquí en las notas, la clasificación de los triángulos.
escaleno, mire. Un triángulo es escaleno si sus lados y sus ángulos no son congruentes. ¿Qué quiere decir esa palabra congruente? Que no son iguales. Entonces es escaleno cuando todos los lados miden distinto. Y es isósceles si tiene dos lados iguales. Resulta que si miramos nuestro triángulo acá, él es isósceles. ¿Por qué? Porque este lado aquí mide 1, ese cateto, y este otro cateto también mide 1. Y es isósceles. Entonces, ¿qué pasa cuando un triángulo es isósceles? Aquí nos dicen que los lados, los ángulos opuestos a estos lados serán iguales. ¿Cómo así que serán iguales? ¿Qué cosa? O sea, eso me está diciendo que cuando un triángulo es isósceles, los ángulos que son opuestos a esos lados, o sea, este ángulo y este de acá, miden lo mismo, ¿sí? Si este mide teta, este de acá también mide teta. Por el hecho de que los lados miden lo mismo, 1 y 1. Bien, entonces, si esos dos ángulos miden lo mismo, ¿cuánto vale el teta? Pues yo sé que teta más el otro ángulo teta, que miden lo mismo, ¿sí? Este de aquí que es teta y el de acá también teta, más 90. ¿Eso cuánto tiene que sumar? Teta más 90 tiene que dar ¿cuánto? 180. 180. Muy bien. Entonces, quiere decir que teta más teta es 2 teta, ¿cierto? Como x más x es 2x. Entonces, 2 teta es igual a 180, porque este 90 pasa a restar, menos 90. O sea que 2 teta es igual a 90 grados. Por lo tanto, teta es igual a 90 dividido 2. ¿Cuánto es 90 dividido 2? 45, ¿cierto? Conclusión. Este ángulo teta que está acá, que es el que nos habían preguntado al inicio, pues mide 45 grados, ¿sí? Y usamos la idea de que como el triángulo es isósceles, pues los dos ángulos medían lo mismo y pudimos plantear esta ecuacióncita acá, que nos permitió concluir que ese ángulo mide aquí 45 grados. ¿Listo? Entonces vamos bien. Ya sabemos cuánto mide la hipotenusa, raíz de 2, y cuánto mide ese ángulo, que es 45. Entonces ya respondimos las dos primeras preguntas, ¿sí? De una manera muy tranquila, ¿cierto? Ahora lo nuevo, ¿qué será? Lo nuevo va a ser lo que dice aquí: encuentre las funciones trigonométricas del ángulo, no falta aquí escribir teta, ¿sí? O sea, encuentre cuánto es seno de teta, cuánto es coseno de teta y cuánto es tangente de teta. Pero Seno de teta es teta 45. es 1 sobre raíz de 2. Muy bien, exacto. Entonces, es decir, ¿cuánto es seno de 45? Sí, eso es un ángulo muy conocido. Los ángulos más conocidos de trigonometría, ¿cuáles son? El ángulo de 30 grados, el ángulo de 45, el ángulo de 60 grados, el ángulo de 90, el de 180, son los ángulos típicos, ¿no? Entonces aquí nos dio de 45 grados, nos están preguntando entonces que cuánto es seno de 45. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como bien ha hecho la observación Lorena, pues miremos aquí el ángulo de 45. Miremoslo acá. Entonces, cuando yo me fijo en el ángulo de 45, inmediatamente se me define el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto a 45? El 1, el que está al frente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Este acá, ¿sí? Entonces, seno de 45, ¿cuánto me va a dar? Cateto opuesto, que es 1, este 1 que está acá, sobre la hipotenusa, porque es que esa es la definición, miren. Entonces, sobre raíz de 2. Entonces, 1 dividido entre raíz de 2, eso es lo que me da seno de 45. Bien. Y análogamente, pues por la simetría que tiene este ejercicio, ¿cuánto es coseno de 45? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, resulta que cuando el ángulo es de 45 grados, las funciones seno y coseno coinciden, ¿no? Porque coseno de 45 es cateto adyacente, el que ayuda a formar el ángulo, que es este 1, sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Bien. Entonces, seguir la definición, simplemente es conocer cuál es el opuesto y cuál es el adyacente y ya.
Ahora, ¿cuánto es tangente de 45? 1/1. Muy bien, porque es que el cateto tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto mide 1 y el adyacente también, pues me da 1/1, que a la final puedo decir que es 1, ¿sí? Entonces, de ahí es que cuando ustedes colocan en la calculadora tangente 45, por eso es que da 1, por la definición que estamos dando aquí. Bien. De hecho, en muchos libros no aparece 1/raíz de 2, sino que dicen que seno de 45 es raíz de 2/2. Y la raíz de 2 aparece arriba dividido entre 2. ¿Por qué lo escriben así? Pues porque es como más bonito, ¿sí? ¿Cómo hago para escribir esta expresión? De una forma más elegante, como les acaba de decir. Fácil, mire. 1/raíz de 2 la multiplico arriba y abajo por raíz de 2. ¿Sí? Si yo hago ese truco, ¿qué pasa? Pues raíz de 2 por 1 es raíz de 2. Entonces, borremos un momentico este tangente de 45. Raíz de 2 por 1 es raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2, ¿cuánto me da? Raíz de 2 por raíz de 2 es lo mismo que tener raíz de 2 todo al cuadrado. ¿Sí o no? Por las mismas razones de que x por x pues es x a la 2. Entonces raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado. Entonces este cuadrado y esta raíz se cancelan. Entonces las calculadoras generalmente arrojan este valor. Nos dicen, seno de 45 es raíz de 2/2. Y por las mismas razones, coseno de 45 es lo mismo, es 1/raíz de 2, que es lo mismo que decir raíz de 2/2. Listo, son formas equivalentes. Y tangente 45, pues ya vimos que es 1. Sí, entonces ya encontré el valor de las tres funciones, de esas tres funciones trigonométricas para ese ángulo de 45 grados, que era el ángulo teta que no conocíamos en principio, ¿no? Y de repente ya tenemos todo, mire. Listo. ¿Qué más iba a decir yo? Que existe, de hecho existe otra, ya hemos visto el teorema de Pitágoras, ya vimos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, ¿sí? Vimos la definición de seno, coseno y tangente, y aparece una relación pitagórica también importante. Ya, aparece este resultado, fíjense. Otro resultado importante de hoy, que se usa, es que ven cálculo lo usan todo el tiempo. ¿Sí? Identidad, se llama así, identidad pitagórica. Entonces, ¿qué dice la siguiente identidad pitagórica? Dice que no importa el ángulo teta que con el que usted esté trabajando, que siempre va a ser así, que coseno al cuadrado, coseno de teta, se calcula coseno de teta, lo eleva al cuadrado y lo suma con seno de teta elevado al cuadrado también, y que esto siempre va a dar 1, ¿sí? Es una entidad pitagórica fundamental, tan importante como lo es el teorema de Pitágoras. ¿Listo? ¿Sí la conocían o no? Que coseno cuadrado más seno cuadrado de teta siempre da 1. Y miren que aquí estoy colocando teta, o sea, teta puede ser cualquier ángulo, ¿sí? Lorena puede decir, no, voy a escoger teta haciendo 10 grados. Aquí coloco 10 grados. Esto acá también. Y la identidad vale, o sea, coseno de 10 grados al cuadrado más seno de 10 grados al cuadrado, eso da 1. Pero otra persona puede escoger otro ángulo, por ejemplo, el 45, ¿no? El que acabamos de calcular. Coseno de 45 más seno de 45, también eso sumado da 1. Es que como aquí se usa la palabra identidad, quiere decir que es válida para cualquier ángulo teta que usted coloque. En particular para 45 tiene que ser válido. ¿Sí? ¿Ustedes quieren ver que es válido para 45? Pues hagámoslo, a ver. Corremos aquí. ¿Cuánto fue que me dio coseno de 45? Concretamente, en fracción.
Miren, Raíz de 2 sobre 2. raíz de 2 sobre 2. Entonces, veamos a ver si es verdad lo que dice esa identidad. Que raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, porque coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Eso tengo que elevarlo al cuadrado. Sumado con seno de 45. ¿Cuánto es seno de 45? Lo mismo. Lo acabamos de probar con el ejercicio. Raíz de 2 sobre 2. Y eso tengo que elevarlo al cuadrado. Vamos a ver si de verdad esto da 1 o no. Bien, pregunta, ¿cuánto es raíz de 2 sobre 2 al cuadrado? Pues eleva al cuadrado la parte de arriba y la parte de abajo, ¿sí? De la fracción. ¿Cuánto es raíz de 2 al cuadrado? Raíz de 2 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 2. 2, ¿cierto? Porque este 2 y este cuadrado se cancelan y queda 2. Muy bien. Y 2 ahí elevé el numerador, la parte de arriba. Y 2 al cuadrado, pues ya todos sabemos que es 4. 4. Entonces tengo 2 cuartos más, de nuevo, 2 cuartos. ¿Y cuánto da esta suma de estas dos fracciones? Tienen el mismo denominador, miren. Y hay un 4, y también. Entonces aquí queda 4, el mismo denominador. Y sumo los numeradores. 2 más 2 es 4. ¿Sí? Y 4 digo 4, ¿cuánto da? 1, ¿cierto? Entonces, qué curioso, sí, se cumplió la igualdad, dio 1. Pero no solamente vale con 45 grados, porque aquí dice es una identidad. Entonces, en realidad eso vale para cualquier ángulo que a usted se le ocurra. Y colocar aquí. Tienen la libertad. Siempre eso va a valer 1. Si es una identidad pitagórica fundamental. Bien, que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta da 1. Guardémosla, así como guardamos el teorema de Pitágoras, guardemos esta identidad. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok. Entonces, a ver, permítame, yo busco bueno, nos quedan 10 minuticos para... Yo les dije que hoy íbamos a ver solamente esta sección de 40 minutos. Bien. Permítame, yo busco otro ejemplo que tengo por aquí. ¿Está fácil o difícil? O mejor ni opinamos. No, profe, está muy fácil. Muy bien, esa es la actitud. A ver, yo busco aquí un ejercicio. Profe, y en tal caso de que no alcancemos, ¿se quedaría como una actividad en clase? Si no alcanzamos, ¿a qué? Hacer otro ejercicio. Ah, pues sí. A ver, no, pero sí alcanzamos, ¿no? Si yo me muevo, ¿cierto? De pronto. A ver. Primero que todo, bueno, va a ser necesario que aprendamos a usar la calculadora, ¿no? Todo eso. O bueno, ya muchos de ustedes saben. Porque a veces van a aparecer ángulos que no son exactos. O sea, uno sabe cuánto es seno de 30, sí, seno de 45, 90, pero ya seno de 52 grados no se sabe. Toca usar la calculadora.
A ver, es que yo quiero buscar un ejemplo interesante. ¿Cómo hago ese ejemplo interesante? Bueno, yo creo que este ejemplo ya aclara, pero entonces un ejercicio para ustedes más bien. Entonces, supongo que ustedes tienen este triangulito. Listo. Yo aquí sí arrastro bien, ¿no? Entonces, a ver. Supongamos que este ángulo mide 45 grados, lo mismo que antes, pero miren la pregunta cómo está planteada ahora. Si esto mide 90 y supongan que esto aquí mide 8. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide? Si esta es bien diferente. ¿Cuánto mide esta altura H? O no, llamémosle altura A. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? Y solo tengo esos dos datos. ¿Qué tal este? Es como diferente a lo que hemos hecho, ¿cierto? Porque me están dando solamente, aunque no es tan diferente. Bueno, ¿cuánto mide entonces A y H? Sería la pregunta. Bien. Entonces la respuesta sería un tipo de problema de estos que me dan un ángulo y un lado. Sería lo siguiente. ¿El A qué es? El A es el cateto opuesto al ángulo de 45, ¿cierto? Está al frente. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Por ejemplo, sabemos que seno de 45 grados, ¿sí? ¿Es igual a qué? ¿Quién me dicta cuánto es seno de 45 en este caso? Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, es igual a A sobre H. Sobre 8. Pero nosotros no conocemos ni a A ni a H. Entonces no nos sirve mucho esta función seno. Usemos coseno. ¿Cuánto es coseno de 45? En ese triángulo que está ahí. Es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, que es 8 sobre 45. Ah, perdón, no, mentira. 8 sobre H, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el H está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, quiere decir que H por coseno de 45 grados es igual a 8. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto es que vale coseno de 45? Lo acabamos de calcular en el ejemplo anterior. ¿Cuánto es lo que nos dio Vale coseno? 1 sobre, vale raíz de 2 sobre 2. Muy bien, entonces coseno de 45 vale raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que H por raíz de 2 sobre 2 es igual a 8. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto va a valer H? Pues vámonos por aquí con la flechita. ¿Cuánto me va a dar la hipotenusa entonces? Pues ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicar al 8, entonces me queda que H multiplicado por raíz de 2, el 2 está dividiendo, pasó a multiplicar, es igual a 8 por 2, que es 16. Y luego, el raíz de 2 está multiplicando a la H, pasa a dividir al otro lado y me queda pues que H es igual a 16 dividido entre raíz de 2. Tienes un número feito, pero ¿cuánto es esto en fracción? Perdón, en punto flotante. Más o menos que 2, 3 punto algo. Entonces encontramos la hipotenusa. Mide 16 sobre raíz de 2. Qué curioso. Lo encontramos.
Entonces yo tengo la hipotenusa. ¿Será que ya puedo encontrar el valor de A? Sí, ¿Con qué ecuación o qué? pues se utilizaría el teorema de Pitágoras. Muy bien, Y exacto. ¿Puedo usar el teorema de Pitágoras? ¿O puedo usar esta ecuación de aquí también? Porque me me están parece diciendo que muy son eso. Entonces usemos el teorema de Pitágoras. Y para encontrar A, entonces que A al cuadrado, sí, ese cateto al cuadrado más 8 al cuadrado, me tiene que dar igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 16, sobre raíz de 2. Y esto lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto es eso al cuadrado? Pues me daría, eso sería igual a al cuadrado más 8 al cuadrado, que es 64, es igual a 16 al cuadrado sobre raíz de 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 16 al cuadrado? Uy, esa si no me la sé. Tendría que pensar en eso. Entonces aquí me quedaría 16 al cuadrado sobre raíz de 2 al cuadrado, que es 2. ¿Listo? ¿Y cuánto es 16 al cuadrado? A ver, ¿quién lo hizo? Entonces, A al cuadrado va a ser, el 64 pasa a restar, entonces al cuadrado va a ser 16 al cuadrado sobre 2 menos 64. ¿Listo? ¿Nadie calculó eso? Bueno, 16 al cuadrado, ¿qué es? Hagámoslo así. 16 al cuadrado es 16 por 16. 32. 16 por 16. ¿Todo va a 32? No, solo 16 al cuadrado. No, 16 al cuadrado no puede dar 32. Porque ya 32 es 16 por 2. Y 16 por 2 da 32. Pero 16 por 16 da Ya, mucho sí, más. profe, perdón. 156. 256. Y ahorita 256 dividido 2, ¿cuánto da? 200, 128. 128. ¿Y cuánto es 128 menos 64? 64, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 64? Porque, o sea, hemos concluido que A al cuadrado es 64. Entonces, A vale 8, ¿cierto? A al cuadrado es igual a 64. Entonces, A vale 8. Y encontramos pues el valor de A. Aunque yo ya he podido encontrar ese valor de A de una manera mucho más fácil. Dio 8. Pero ¿por qué yo ya sabía que daba 8? Yo ya sabía que me iba a dar 8. ¿Por qué? Porque si en el inicio nos dijeron que este ángulo vale 45, pues el de acá tiene que valer también 45 para que la suma de los tres de 180. Y si yo tengo que los dos ángulos valen lo mismo, entonces los lados opuestos valen lo mismo, que sería un triángulo isósceles. Entonces, si este lado vale 8, este también tiene que valer 8. Pero usamos algunos resultados aquí, funciones trigonométricas, teorema de Pitágoras, y lo hicimos por un camino más largo, pero nos sirve para ilustrarnos otros casos. Bien, entonces seguramente prontamente voy a diseñar el taller y lo voy a enviar rápido, el de esta unidad 3, para que ustedes tengan cómo entretenerse. Bien, entonces nos queda menos de un minuto, entonces ya terminamos por aquí la clase hoy. Listo, que Bueno, tengan profe, un feliz gracias. fin de semana, que descansen. Igual, Chao, profe. chao. Gracias.